me fascinan cuando vamos a conferencias, podemos conversar, ver el tiempo de las preguntas y respuestas, donde podemos conocer a los que nos están instruyendo en la palabra. Y antes de empezar con las preguntas, pastores, ¿por qué no nos dan una introducción a sus vidas? ¿A quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde vienen? ¿Países? Y todo eso. Está prendida, ¿no? Sí. 1, 2, 1, 2, sí, ahí está. Bueno, gracias por tenerme acá. Mi nombre es Lucas Alemán, oriundo de Argentina, por si no se dieron cuenta ya. Mi acento me delata, pero tengo ya desde el 2008 que vivo acá en los Estados Unidos. Tengo el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano, en cierto sentido, donde mis padres, misioneros por más de 30 años en Argentina. Tuve la chance de vivir en varios países, incluso en la selva en Venezuela, bajo la guía de mis padres. Y bueno, tengo una hermana más. Me mudé acá en el 2008 bajo la convicción y la mano de Dios que abrió las puertas para estudiar en The Masters University y prepararme con mi bachelor's es en idiomas bíblicos. Y después de ahí tenía muy claro que quería prepararme para el ministerio. Y fui a The Masters Seminary, donde todavía estoy ahí, tratando de terminar mi PhD en Antiguo Testamento y donde sirvo también como director de los programas en español, de la educación en español en The Masters Seminary ya hace un par de años. Estoy ahí también como profesor a tiempo completo. Tengo el agrado también de servir en una iglesia local, la Iglesia Bíblica Berea, donde el pastor principal es el doctor Sánchez. Estoy casado con una brasilera. Sí, solo por la gracia de Dios. De hecho, nos conocimos jugando al fútbol, aunque no lo crean. Sí, nos conocimos jugando al fútbol. ¿Quién ganó? No, ganó ella, no sé. No sé, en la última Copa de América ganamos nosotros, pero ese es otro caso. Y tenemos 3 hijos. Elías, Enoch y Emet, que nació hace un mes. Así que, sí. ¿Va a seguir más o ya ahí? No, ahí está. Ya tenemos más paganos que conversos en la casa, así que no podemos seguir. Aló, sí. ¿Cómo están? Buenas tardes ya, ¿no? Un gusto estar acá con ustedes. Mi nombre es Hugo Álvarez Jr., soy oriundo de Guayaquil, Ecuador. Ecuador, ok, muy bien, ahí están algunos ecuatorianos. ¿Sí? ¿Qué pasó con los argentinos cuando dije eso? Es que los argentinos son más reservados, ¿no? ¿Dónde está Gabriel? Ahí atrás, ok. Bueno, está bueno eso. Estoy casado con mi esposa Lisbeth. Ella es nacida y criada en Nueva York. Estuve viviendo durante 13 años en Nueva York, sirviendo en una iglesia allá. Y hace casi aproximadamente 4 años y medio, voy para 5, estoy viviendo en Los Ángeles. Estoy sirviendo en el liderazgo de la iglesia Grace Community Church en el ministerio en español con el pastor Henry Tolopilo y Josías Groundman. Y aparte de eso, tengo el privilegio de trabajar a tiempo completo en el Masters Seminary con los programas en español, coordinando la parte administrativa bajo el liderazgo de Lucas y también en admisiones. Así que si desean estudiar, por favor, acérquense y conversen conmigo. Y bueno, en sí estoy terminando mi MDiv en el Masters Seminary y si Dios así lo permite, arranco mi doctorado en ministerio, mi DIMING, en enero. Y es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Henry Cruz y yo soy, aparte aquí de la Iglesia de Abundante, soy uno de los ancianos. Crecí en los Estados Unidos, aquí en Chicago. Mis padres son del Salvador. No sé si hay salvadoreños aquí, pero aunque no, de una manera u otra, todos somos del Salvador.
Y ahorita estoy terminando mi doctorado, el DMin, le llaman doctorado de ministerio, también en el Master Seminary, y estoy a punto de empezar la etapa de escribir el tesis, o manténgame en oración por ello. Y ya, estoy casado con mi esposa María, que está allá, y ella es de Ecuador también, son los ecuatorianos, y soy mi esposa María, y tenemos cuatro niños: Zari, Zath, Zion y Zach. So, mucho que orar por nosotros. So, gracias. ¿Y los cumpleaños de cada uno? No se crea. Bueno, esto es algo raro porque usualmente los mexicanos son la mayoría y ahorita nomás hay un mexicano aquí arriba. ¿Qué pasó? O sea, aquí estoy representando la gente mexicana. Entonces, pues apóyenme, hermanos, apóyenme. Y bueno, estos tiempos son muy buenos. De hecho, hay muchas buenas preguntas y desafortunadamente siempre los panelistas siempre se quedan un tiempo más en una que otra. Entonces, si no alcanzamos a tocar tu pregunta, no te enojes, acércate con ellos después y hácelas personalmente. Pero hay unas súper increíbles y una de las primeras que quiero empezar, porque sí queremos, nos estaban preguntando acerca de la exposición y trabajar, no sé, porque es muy difícil tener una definición exacta acerca de lo que es la exposición bíblica, pero ¿cómo podemos definirla? Si es que se puede definir o algo fácil para que la congregación, la gente entienda, cuando hablamos de exposición bíblica, ¿qué definición pueden utilizar ustedes? ¿O cómo podemos trabajar en una durante este tiempo? Bueno, yo creo que así, para darle una definición breve, simple, es simplemente la predicación expositiva. Una exposición bíblica es una predicación fiel al texto. Es como yo daría una definición básica, es siendo fiel al texto bíblico. Y obviamente hay más que podemos desarrollar allí, pero eso sería como una definición básica en ese aspecto. ¿Algo más? Sí, creo que, en la próxima sesión, de hecho, voy a tocar una definición de predicación o de predicación expositiva, pero creo que tiene que ver con abrir el libro de Dios, interpretarlo de manera precisa, como ahora Pablo en 2 Timoteo 2:15, siguiendo la lógica del autor, porque no tengo la mente del autor. Lo que tengo son sus palabras. Entonces, a través de las palabras del autor, yo quiero seguir su lógica para entender lo que él quiso decir. Y eso, una vez que yo entiendo, tengo que asegurarme que entiendo el texto. Una vez que yo interpreto bien el texto, después quiero proclamarlo con pasión. Creo que tú lo mencionabas en la primera sesión, que tiene que ver con esa lógica en llamas, ¿no? Con fuego, sí. La lógica en llamas es de poder después, una vez que yo interpreto el texto, de poder proclamarlo, anunciarlo al pueblo de Dios de manera lógica, pero sin dejar de lado ese fuego, esa llama de poder llamar. Creo que tiene que terminar también con exhortación, con ánimo al pueblo de Dios. Tiene que resonar, tiene que activar algo en la gente para un llamado al arrepentimiento, a la obediencia, al cambio. La palabra de Dios está viva, entonces no es solo abrir el libro, explicar lo que dice, cerrar el libro, es abrir el libro, entender lo que dice el libro primero, explicarlo de tal manera que la gente se pueda ir con algún tipo de desafío para la gloria de Dios. El fin de la predicación expositiva es la adoración a Dios. Si mi predicación no está en esa dirección, entonces no es predicación. Es solamente un comentario, es solamente es anunciar lo que dice el texto, pero debe llevar al arrepentimiento, debe conducir a que la gente vea su identidad como es, vea la grandeza de Dios y deba cambiar por el poder del Espíritu Santo a ser más como Cristo. Amén. Demasiado largo. ¿Sí la escribieron toda? Sí. Bueno, algo que yo creo que debemos de agregar y añadir a lo que acaban de hablar mis hermanos es que todo esto va basado en bañarlo en oración, como dice Pastor Roberto. Es muy importante que sepamos de que necesitamos bañar en oración
para poder lograr glorificar a Dios a través de la predicación expositiva. Es necesario tener eso en mente, en base, o sea, eso es un fundamento. No se trata solamente de un conocimiento, no se trata de utilizar las herramientas correctas, de hacer una exégesis del texto, de extraer del texto y exponer la intención del autor original a la audiencia original, sino también poner delante de Dios y rogar y orar y pedirle a Dios que Él sea utilizando nuestras vidas de una manera correcta para la gloria de su nombre. No podemos dejar eso de lado, porque sin eso puede ser una muy buena prédica, puede ser un buen ejercicio exegético y homilético, pero al final del día es solo un ejercicio y no lo estamos viviendo como lo vimos en la primera sesión, ¿no? No estamos amando eso y no estamos viviendo y poniéndolo por obra. Entonces, muy importante que nos humillemos delante de la presencia de Dios en oración, pidiéndole que Él sea utilizándonos para la gloria de su nombre. Amén, amén. Y algo que observo, porque mucha gente, lo estábamos mencionando al inicio, que tienen ya preconceptos acerca de la exposición bíblica y a veces son muy negativos. No sé si ustedes conocen algunos de esos prenoción de negatividad acerca de la exposición bíblica. Una que siempre escucho cuando converso con pastores que dicen no podemos ser expositores tanto, porque si estoy exponiendo todo un libro de la Biblia, por ejemplo el Evangelio de Lucas, y estoy explicando todo el libro verso por verso, capítulo por capítulo, la gente que no ha estado desde el inicio se va a perder. Entonces no podemos perderlos y a veces la exposición bíblica va a perder a la gente, porque si no están desde el inicio se van a perder todo lo bueno. ¿Cómo podemos responder a eso? Y también, ¿cuáles son otras cosas negativas que ustedes conocen acerca de la exposición bíblica? Yo creo que algo que tenemos que tener bien en claro es que hay una manera también de exponer la palabra y no siempre es consecutivamente. Esa es la mejor manera, ¿no? Porque así nos da un entendimiento más completo y sólido de lo que el libro está hablando, ¿no? A veces cometen el error algunos pastores y piensan que no quiero hacer eso porque no quiero tomarme 5 años en el libro de Eclesiastés, ¿no? Me suena conocido. O 2 años en el libro de Eclesiastés, porque después se va a aburrir mi audiencia, porque me voy a demorar mucho, porque algunos no van a entender, porque llegan tarde. Ahí lo que tenemos que tener claro es que lo que dice Pablo a Timoteo, no toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿no? Es útil para diversas cosas. No solamente para enseñar todo el contexto del libro, sino en el poder del Espíritu Santo la gente es ministrada, ¿no? Nosotros tenemos que ser fiel al texto para dejar al Señor que haga lo que Él quiera con su palabra una vez que sea expuesta. Y también a la vez hay momentos en donde podemos hacer exposición del texto con temas, ¿no? También podemos, que la gente tiene que tener claro de que no es que sea malo y pecado hacer una temática. Lo que necesitamos ser fieles a la hora de exponer la palabra en temas, ¿no? Cuando predicamos acerca de temas, diversos temas. Yo estoy claro en eso porque tanto en Grace Community Church como en Berea Bible Church también se hace eso, ¿no? Hay momentos en donde hacemos una estamos estudiando un libro y nos damos cuenta que hay una necesidad de examinar un tema bíblico. Podemos exponer ese tema a través de la palabra de Dios. Entonces es como también ayudar a otros pastores a entender de que hay tiempo para todo y que el poder descansa en el Espíritu Santo de Dios y lo que Dios quiere hacer a través de su palabra. Exacto. Pero muchos tienen miedo, como Martin Lloyd Jones, que 9 años en Romanos y no, la iglesia se va a aburrir, o sea, ya no van a estar vivos cuando termine, ¿no? Creo que mi preocupación como expositor, como predicador, claro, yo estoy preocupado por el pueblo de Dios, pero mi audiencia primaria, como veíamos en 2 de Timoteo, es delante de Dios. Entonces, Él es el que va a juzgar cómo yo hablo como portavoz de su palabra. Entonces, sean 9 años o no sean 9 años, mi preocupación principal es cómo abro el libro de Dios y lo expongo con fidelidad.
Si estoy muy preocupado cómo la gente va a reaccionar, o si me demoré muchos años y la gente se empezó a ir, o si la gente vino en el 4.º año y no tuvo todo lo precedente, voy a perder vista, en algún momento voy a comprometer el mensaje. Entonces, tengo que saber como expositor o como predicador o ministro, que mi audiencia principal es Dios y exaltar la persona de Dios a través del libro de Dios para la gloria de Dios. Y el pueblo de Dios va a ser edificado a través de esa verdad. Ahora es cierto, lo que dice Hugo es muy cierto. Creo que muchas veces confundimos y decimos que la predicación expositiva es solamente o meramente secuencial. Y eso en parte es verdad y en parte no lo es, porque hay pastores que predican de manera secuencial pero no predican expositivamente, porque no abren el libro de Dios de manera fiel, ni lo predican con esa lógica en llamas. Entonces, de hecho, nosotros acabamos de hacer hace unos meses atrás en Berea una serie de temática, los unos a los otros. Estudiamos todos los unos a los otros. El pastor Sánchez explicó algunos, yo expliqué otros por mi parte. Ahora, de cierta manera, lo que ayuda a predicar consecutivamente es que una vez que estudio el contexto, ¿no? y estoy de manera secuencial avanzando en el texto, puedo entender el flujo de pensamiento, estoy volviendo a ese mismo texto y como expositor me estoy sumergiendo en el mismo contexto semana tras semana. Cuando yo salto a una predicación temática, estoy agarrando varios textos, varios pasajes de distintos contextos, entonces mi tarea como expositor es mucha más alta, porque tengo que saber bien y preocuparme por entender bien el contexto de cada pasaje al cual yo estoy aludiendo, para asegurarme que no lo estoy sacando fuera de contexto, porque cuando lo saco de contexto se convierte en cualquier pretexto. Entonces, quiero tener siempre cautela. La predicación consecutiva me ayuda, me asiste a protegerme a mí mismo también, de poder seguir ese flujo de pensamiento que es la intención del autor. Al final de cuentas estamos tratando de exaltar la palabra y dejar que el texto hable en sus propios términos. Entonces, sí, para responder tu pregunta, para aquel que por ahí vino 3 meses después y se perdió la introducción, sí, es cierto, creo, es difícil, pero mi preocupación como expositor no es necesariamente esa persona. Mi preocupación es poder exponer el texto y después dejar que el texto haga la obra. Si creemos realmente en la soberanía de Dios, el texto va a hacer su obra en el corazón del necesitado a su tiempo y a su manera. Nosotros tenemos que encargarnos de ser fieles cuando lo abrimos y predicar lo que viene de parte de Dios. Amén. Bueno, aquí hay otra pregunta muy buena que tiene algo que ver con esto, y la pregunta es: si veo que mi pastor no hace predicación expositiva, ¿hay razón bíblica por esto para cambiarme de iglesia? Creo que es una pregunta que escuchamos frecuentemente. Le toca a los pastores contestar esa. Bueno, yo creo que lo que vemos en las Escrituras, en primer lugar, es Pablo se lo dice a sus ancianos en Hechos 20:27. No rehuí de predicarles todo el consejo de Dios. Y por eso vemos el beneficio en este caso de la predicación expositiva, en el aspecto de que estamos yendo verso por verso, explicando todo el consejo de Dios. Ahora, si una iglesia predica temáticamente, en primer lugar, la primera pregunta sería temáticamente ¿cómo? O sea, porque si es temáticamente, pero mínimo es fiel al texto. So, por ejemplo, no está usando Salmo 23 para hablar del divorcio, sino que usa los pasajes del divorcio para hablar del divorcio. ¿Sí entienden? So, hay una manera de hacer la exposición bíblica temática fiel. So, yo creo que respondería: alguien debe salir de una congregación cuando no hay predicación. O sea, no hay fidelidad al texto, no hay nada de Dios, hay más del predicador, de su familia, de sus anécdotas y todo lo demás que del texto bíblico. Entonces ahí sí, pero aún quiero ser cuidadoso, porque no es de pues me voy y no, conversa con tu pastor.
es tu pastor, ha sido alguien que tal vez ha orado por ti, que ha estado contigo en tiempos buenos, malos y todo lo demás que hace el pastor. So, mínimo conversa con tu pastor, deja saber las inquietudes de una manera privada y en una manera respetuosa, y ten esa conversación. Pero yo creo que para mí sería no tanto si solo predica temáticamente, es más qué es lo que está enseñando, o sea, qué tipo de sermón en sí es, y si es algo que se desvía totalmente del texto o es otra cosa que nosotros no llamaríamos ni predicación, entonces sí diría yo es tiempo tal vez de cambiar de congregación. Sí, yo aportaría tal vez en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pablo dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le está escribiendo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios. Y él define la casa de Dios como la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad, la defensora. Somos los mayordomos de la verdad. Dios nos ha entregado, en Juan capítulo 17, de hecho Jesús ora acerca de esto, Él nos ha entregado su palabra y somos mayordomos, tenemos que cuidarla. Ahora, es cierto, hay pastores que no predican expositivamente, o no predican tal vez. Lo bueno de las redes sociales, lo hablábamos durante el receso, lo bueno de las redes sociales es que podemos exponer y podemos rápidamente acceder a información y a una predicación al instante. Lo malo también es que expone demasiado y hay muchos miembros en la congregación que empiezan a comparar a expositores quote unquote famosos, podríamos ponerlo de esa manera, con el pastor de su iglesia. Y yo tendría cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Entiendo el celo por ver a esos pastores y después comparo lo que recibo domingo tras domingo, pero no quiero comprometer la verdad, pero tampoco quiero en algún momento dejar de pensar que mi pastor, solo porque no predica como fulano de tal o fulanito de tal, no es un hombre fiel y no es un hombre de integridad y no ha sido llamado y no se le ha dado el don de la enseñanza, aunque por ahí está todavía un poquito durito a la hora de enseñar. Quiero tener cuidado con eso, porque hay hombres, lo hemos visto a través de la historia, hombres de Dios que han... Por ejemplo, esto pasa también con la pluralidad de ancianos, ¿no? No que tenemos que tener la pluralidad de ancianos, si es bíblico, y amén con eso, me comprometo que debe haber una pluralidad de ancianos. El problema es que en muchos contextos es muy difícil. Yo no sé acá cuántos pastores hay, pero es difícil y lleva años, es una cuestión de años. Y hay hombres que han estado inmersos en la obra por años, haciendo la obra del ministerio solos. Esos hombres no están descalificados necesariamente porque no han podido producir la pluralidad de ancianos. Hay que también aprender a apreciar lo que uno tiene. La comparación es algo hoy que lo hacemos regularmente por las redes sociales, lamentablemente. Y yo creo que después en 2 de Timoteo capítulo 4, cuando justamente en otro contexto Pablo dice: te encarezco delante de Dios que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque después dice: vendrán tiempos cuando no sofrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Yo creo que ahí hay una clave. Yo creo que si tu pastor está apartándose de la verdad y está siguiendo sus propias concupiscencias cuando abre el libro de Dios, es una razón para salirse de la iglesia, claro que sí. Pero si hay un pastor que por ahí no ha alcanzado el nivel o no ha podido desarrollarse, como por ahí lo vemos con otros pastores, tendría cautela. Yo hablaría con el pastor, me acercaría, lo animaría. Hermano, si el Señor te ha dotado también, te ha dado un dinero en el que puedes tener dinero, trabajo y puedes tener dinero, acércate, regálale un libro acerca de la predicación, ministra a tu pastor, ora por tu pastor. Yo creo que muchas veces vamos a la iglesia esperando recibir y no dar, y no es tan así. Podemos ministrar al pastor, al hombre que Dios ha puesto ahí y un día ese pastor va a tener que rendir cuentas de su alma y de cómo él ministró a usted, pero usted también lo puede ministrar a él con un librito. Por ahí usted tiene un negocio, ¿por qué no lo anima a que se prepare en un seminario y
y le ayuda financieramente. Lo vemos mucho eso en la historia, pero es muy fácil hoy en día sentarme en el sillón, en la comodidad de mi casa, termino la predicación del domingo a la mañana, me voy por la tarde, escucho a otro pastor. Sí, después digo, no, ¿para qué voy a seguir yendo a esta iglesia si lo tengo al otro? Y me puedo quedar en mi pijama en mi casa. Hay un componente, hermano, tenemos que ser agradecidos por los hombres que Dios ha levantado, orar por ellos, acercarnos. Y si Dios lo ha bendecido financieramente, hermano, ayude a su pastor con un libro. Ore por él, recuérdele eso. Hay hombres que hacen la obra del ministerio y por ahí no tienen el nivel que uno esperaría o no como el otro cuando hace la comparación, pero no significa que están descualificados. Hebreos capítulo 13 dice algo muy importante. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y lo interesante es que el capítulo 13 abre diciendo, permanezca el amor fraternal. O sea, basado en el amor que es puesto por Dios, observen, escuchen y miren cómo actúan los pastores y juzguen si tienen que imitar su conducta y su fe. Ahora, yo agregaría algo a lo que decía Lucas. Agota todas las esperanzas. Mira, observa si verdaderamente lo hace, porque todos tenemos un área de ignorancia en nuestras vidas. No nos la sabemos todos acá. Y si crees que te la sabes todo, creo que es el que menos lo sabe entonces, ¿no? Entonces, ora por ese pastor, verdaderamente dedícate a interceder por su vida, haz lo posible para colaborarle, ¿no verdad? Analiza lo que está haciendo, su conducta. A lo mejor es un pastor que no tiene la preparación, como decía Lucas, pero es un hombre íntegro. Es un hombre que ama al Señor, que tú ves su conducta y tú dices, esta persona verdaderamente está sirviendo a Dios. Entonces trata de ayudarlo de alguna manera, pero si no estás orando por tu pastor, si verdaderamente no tienes días, meses y años orando por él, ni siquiera puedes a lo mejor juzgar de manera correcta porque no estás llevándolo a la presencia de Dios. Ahora, si estás en eso y te das cuenta y analizas que su conducta no está verdaderamente alineada a lo que Dios dice, bueno, ve y habla con él. Y si no te quiere escuchar, bueno, órale al Señor porque a lo mejor es el momento de cambiar de iglesia. Pero no agotes, no seas pronto a filtrarlo viendo a las otras personas que ves en línea. No cometas ese error, porque esa persona va a tener que dar cuentas de tu vida y tú tienes que orar por esa persona, ¿no? Ahorita que estabas mencionando, Hugo y Lucas, este concepto de seminario, ¿no? Y esa es una pregunta que constantemente también tenemos de, ok, si quiero ser pastor o si soy pastor ya, ¿es la necesidad? ¿Tengo que ir a seminario? ¿O cómo responderían ustedes a este concepto de seminario? Bueno, como todos se miraron, voy a arrancar yo. ¿Sí? Ok. Sí, bueno. Mientras Lucas termina de buscar eso, yo creo que hay que tener algo bien claro. Hay que tener cuidado con los dos extremos. El extremo de si no estoy preparado en el seminario, no puedo hacer nada en la vida y, mejor dicho, me retiro del llamado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Se lo dice a alguien que abandonó lo que estaba haciendo en el ministerio para irse a preparar y que trabaja en el seminario. Así que esto me puede estar costando mi empleo. Pero no, la realidad es otra. La realidad es que no podemos irnos al extremo de si no vas al seminario no puedes servir al Señor. Pero por lo general no es ese el extremo en el que estamos. En el contexto latinoamericano, sobre todo acá en los Estados Unidos, está el otro extremo, que es cuando a veces nos equivocamos y pensamos, bueno, hermano, pero eso de prepararse, las muchas palabras, las muchas letras, eso envanece, eso te va a volver loco. Yo confío en el Espíritu Santo y eso es todo lo que necesito, la palabra y el Espíritu. No necesito quien me enseñe. Y comenzamos a apuntar a veces con buenas intenciones a los apóstoles. Oh, mira, eran gente del vulgo, era gente iletrada, no sabían ni lo que decían ni lo que hablaban. Pongámosle un pare ahí y estudiemos bien no solamente la palabra, sino la historia de la iglesia. No podemos compararnos con los apóstoles por varios motivos muy claros.
Ellos eran judíos que habían sido entrenados en la ley judía, ¿no? Ellas eran gente que sabía, pues, mínimo se sabían el Torá, ¿no? Mínimo se sabían la ley y se sabían a los profetas, ¿no? Nosotros no tenemos ese background, no sé si alguno de ustedes lo tenga, pero normalmente los líderes y los pastores no se saben la ley así oralmente, ¿no? Número uno. Número dos, no podemos compararnos con ellos porque ellos estuvieron durante más de 3 años bajo el discipulado del mejor pastor, del mejor maestro de la historia de la humanidad, ¿no? Estuvieron durante 3 años, más de 3 años bajo esa enseñanza. Y número 3, ellos fueron personas específicamente enviados para ayudar a establecer, después de la venida del Espíritu Santo, el fundamento de la iglesia, ¿no? Los apóstoles, siendo Jesucristo la piedra angular. Entonces, tenemos que dar 2 pasos para atrás y no irnos al extremo de decir de que yo soy como los apóstoles, yo soy como ellos, soy iletrado, no necesito aprender, no necesito leer, no necesito escudriñar la palabra. No, a eso antes debería animarte a decir, si ellos eran tan preparados y aún así tuvieron que pasar por ese proceso tan largo con Jesucristo, pues cuánto más nosotros buscar prepararnos de la mejor manera posible, ¿no? Sí, creo que muchas veces cuando se hace esa pregunta, existen los 2 extremos, pero también hay mal entendimiento de lo que es el seminario. Muchas veces la gente piensa que el seminario, si yo me entreno en el seminario, significa que ya está, ya la hice. Después de estos 3, 4 años, ¿quién me va a enseñar a mí? Ya estoy listo, significa que ya estoy llamado al ministerio. Tengo llamado al ministerio, estoy apartado para esto, puedo vivir de esto, no necesito nada más, listo, tráigame a la iglesia que la lleno. Y tenemos que entender primero que el seminario no es la iglesia, eso hay que entenderlo. El seminario existe porque la iglesia dejó de hacer lo que tenía que hacer hace mucho tiempo. En realidad el seminario no debería existir. El seminario provee, y lo dice alguien que trabaja en el seminario, otra vez, pero el seminario existe porque en realidad muchas iglesias han dejado justamente ese legado de Pablo a Timoteo de que entrena a hombres y esta generación a la próxima, y hay 4 generaciones en ese pasaje, en el que la iglesia debe ser la cual esté entrenando a la próxima generación de pastores, líderes en esa misma iglesia y enviando y fomentando una cultura de enseñanza y aprendizaje, no solo en la iglesia, sino también en otras iglesias y enviando a otros a abrir nuevas obras en otros lugares. El seminario existe porque muchas iglesias han dejado eso de lado, pero históricamente no era así. Después es que justamente empieza la academia y empieza a haber una gran brecha entre lo que es la iglesia y el seminario, y la iglesia se ve como un lugar donde no se forma la gente, sino que la gente va a recibir algún tipo de motivación espiritual, y el seminario es más académico y no hay tanta espiritualidad en el seminario. Creo que ambas cosas están mal. El seminario no llama a nadie al ministerio, primero. El seminario es un lugar de entrenamiento, sirve justamente a hacer lo que por ahí la iglesia no está haciendo en su contexto, o lo que muchas iglesias por ahí no pueden hacer en su contexto. Pero quiero mencionar eso porque hay algunos que van con la falsa idea de que agarro el título y ya está. Y creo que no es así. Creo que el llamado al ministerio en Hechos capítulo 13 lo vemos claramente allí. Donde había entonces, dice el versículo 1, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Estaba Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, y continúa. Versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Me encanta siempre este pasaje porque acá se ven las 2 caras del llamado al ministerio. Creo que el ministerio no es algo que el seminario hace, sino que nace de una convicción, de un llamado que pone Dios en el corazón del hombre para justamente servir al pueblo de Dios. Acá vemos al Espíritu Santo diciendo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Y después, ¿qué hace la iglesia? Impone manos, confirma el llamamiento de Dios, de este hombre. ¿Y cómo lo hace? Porque justamente ve en la vida de ese hombre, de esos 2 hombres, integridad. Ahora, Bernabé y Saulo, otra vez ahí tenemos Saulo, era un gran conocedor de la ley, uno de los expertos. Y después tenemos a Bernabé, que en el capítulo 4
dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, era levita, o sea, era un miembro de la tribu sacerdotal de Leví, no era tampoco un don nadie, tenía entrenamiento. ¿A qué voy con esto? Creo que la iglesia ha dejado justamente de fomentar esta cultura de enseñanza y aprendizaje. El seminario ayuda a la iglesia y a los hombres a que se entrenen, les da las herramientas para que puedan usar el martillo mejor y el taladro mejor y no usen el serrucho para martillar. Entonces, creo que ayuda en ese sentido, a poder dar las herramientas, pero no es una entidad que llama a hombres para el ministerio. Eso está muy equivocado. Y creo que pueden coexistir siempre y cuando la iglesia pueda decir que este hombre va al seminario para entrenarse porque vemos nosotros que Dios lo está llamando. Vemos una vida de integridad, vemos que hay una convicción, ese ardor dentro de él, que no se ve haciendo otra cosa este hombre. Quiere enseñar, quiere servir, quiere apacentar a la grey de Dios que está entre nosotros. No se ve haciendo otra cosa. Hermano, déjame, te apoyamos como iglesia, pero ve al seminario. Prepárate. Si como iglesia no te podemos entrenar, ve al seminario y buscamos un seminario confiable, que crea en la suficiencia de las Escrituras y ahí lo enviamos. Pero esa sería un poquito mi respuesta, ¿no? Evitar los dos. Eso es increíble porque, o sea, al mencionar eso me recuerda mucho, de hecho, del siglo XVI con Calvin y la academia en Ginebra, iniciada por un pastor viendo la necesidad de entrenar a pastores para llenar las iglesias. Y ahí empezó a fomentar, y de hecho John Knox va a la Academia de Ginebra para regresar a Scotland y empezar ahí una reforma impresionante, pero la iglesia estaba formando pastores. Eso es clave. Anything? ¿Estás bien, Henry? Estoy bien. Vivo todavía. Aleluya, El Salvador. Creo que estas dos preguntas las junté porque hemos contestado un poco ya de esto acerca de la temática, si es condenado predicar temáticamente, creo que ya la contestamos. Y también esto un poquito, el llamado al pastoreo es revocable. Un poquito lo mencionamos. ¿Qué dices tú, Henry? En primer lugar, sí, el llamado al pastor es un llamado. Y entonces ahorita las razones que vimos de un ardor, un fuego en sí dentro del predicador que anhela hacer solo eso por el resto de su vida y si no lo hace es miserable. O sea, es la única manera que lo puedo explicar. Yo diría no es revocable al menos que el pastor no llegue a fallar de una manera u otra. Y esto lo vemos en 1 Timoteo 3, los requisitos de un anciano. Aún Pablo mismo inicia hablando de que es bueno el que desea aún ser anciano, ser un pastor. Ese llamado nadie lo quita, pero es revocable si el ministro no vive una vida de integridad, lo que aprendimos en la mañana, tipo Esdras 7:10, el deseo del corazón. En inglés la frase es he set his heart, o sea, puso su corazón en escudriñar las Escrituras, en practicar las Escrituras y en enseñar las Escrituras. El predicador, el llamado solo es irrevocable si el mismo pastor llega a fallar. Y primeramente a Dios, a Timoteo 4, o sea, predica, Pablo dice a Timoteo, 2 Timoteo 4, predica la palabra, pero en frente del Señor. O sea, el llamado primero, mi fidelidad primero viene hacia mi relación con Dios y luego hacia la congregación. El primero que le fallamos es al mismo que nos llamó. Es la única razón, en mi opinión, de que alguien puede ser removido del pastoreo, en ese sentido, perder ese llamado. Sí, creo que para agregar solo una cosita, creo que este pasaje ya ha sido mencionado varias veces en Hechos 20 y hay algo que se pasa por alto. En Hechos 20, cuando Pablo está describiendo su ministerio, que lo está justamente describiendo en el versículo, empieza 17, enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia y cuando vinieron a él les dijo, y él empieza a hablar.
Y en el versículo 26 dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y vemos la tarea del expositor, del ministro, de anunciar todo el consejo de Dios. Pero él abre, algo que se pasa por alto, él abre cómo es su ministerio. Él dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asa, sirviendo, dice, al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Él apela a su integridad, él apela al servicio que él ha hecho, él apela a su humildad. Y después del versículo 27 dice, por tanto, mirad por vosotros, le dice a los ancianos, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Me encanta el orden, no dice primero mirad por el rebaño y después por vosotros. Y creo que el ministro, para aportar a ese aspecto revocable o salirse del ministerio, porque ya no tiene las cualificaciones de 1 Timoteo 3, es porque ese pastor dejó de mirar por sí mismo, se descuidó. La primera tarea no es el rebaño, yo debo mirar por mí mismo, debo mirar mi caminar con el Señor, debo ver por qué estoy sirviendo, de qué manera lo estoy haciendo. ¿Lo estoy haciendo por humildad, como dice Pablo, o quiero sacar algo de todo esto? Hace unas semanas estuve en Atlanta en una conferencia en G3 y hablaba justamente de uno de los mayores peligros es la imagen que nosotros creamos. Tenemos que guardar a nosotros mismos de por qué hacemos lo que hacemos. Dios no solo nos manda a hacer, sino a tener las motivaciones correctas. Y creo que nuestros ministerios lucirían muy distintos si nos recordáramos todos los días que la mirada penetrante de Dios está sobre nosotros. De que Dios ve lo que otros no pueden ver y que muchas veces es incluso secreto para nosotros. Porque el salmista dice, líbrame de aquellos errores que me son ocultos. Entonces, sí, para aportar ahí, creo que tiene que haber una integridad todo el tiempo, un camino de hoy lo mencionaba, hoy la integridad pasa en las noticias cuando vemos a alguien que camina de manera honesta, de manera íntegra. Hoy la moneda de cambio no es la integridad, es el engaño, es hacer cosas para ganar algo, para ganar más likes, para que me vea la gente. Ese no es el llamado ministerial. Hay algo que, aparte de lo que mencionan mis hermanos, me preocupa antes de todo esto que estamos escuchando la pregunta es si el llamado es irrevocable. Yo me pregunto primero, ¿quién te ha llamado? O sea, ¿quién te ha llamado como pastor? ¿Quién te ha llamado como anciano? Porque lamentablemente a veces el llamado solo queda en un deseo interior, en el interior de la persona, del pastor, y no pasa a la siguiente fase, que es irreprensible. Y la irreprensible solo se puede analizar en medio de otros ancianos, de otros hermanos, de otros líderes, de la congregación. Entonces, vemos muchos llaneros solitarios y ahí es cuando yo me pregunto, ¿te llamó verdaderamente el Señor o es algo que se te puso en tu corazón después de una prédica en la que te emocionaste, una buena alabanza y seguido a que comiste frijoles antes de dormir y en la mañana te despertaste pensando que ese era tu llamado? O sea, hay una pregunta que va antes de todo esto que estamos viendo, que ¿es verdaderamente el llamado que está en tu corazón, eso que anhelas de obispado, está respaldado por la iglesia local? ¿Está respaldado por otros hermanos que a lo mejor dices, bueno, no tengo pluralidad de ancianos, pero los hermanos de tu congregación, las personas que están de otra congregación, porque de algún lado tienes que haber venido, ¿no? No es que te pusieron en medio de la nada y apareciste ahí. O sea, hay gente que está a tu alrededor y tu esposa, tus hijos, dicen, sí, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, yo puedo ver que el Señor te está llamando a pesar de tus errores al ministerio. Y no es solamente una emoción y no es solamente, bueno, no necesito de nadie más, yo me pongo como líder porque no había nadie más y entonces como hablo bonito, pues bienvenido sea. Yo creo que tenemos que tener claro de que este es un llamado sublime, como lo decía Lucas. Esto no es cualquier cosa, uno tiene que respetar la oficina y el llamado, porque si verdaderamente viene de Dios, no es cualquier llamado. Y tenemos que respetarlo, tenemos que honrarlo, porque estamos respetando y honrando a que si Dios nos ha llamado, tenemos que tener temor y temblor. Y después de eso, lo que comentaban mis hermanos. Amén.
Gracias, gracias. Están aprendiendo mucho, ¿verdad? Estas dos preguntas son casi igual en el aspecto de preferencia. Creo que es un poquito más técnica o más bien de gusto. En la diferencia entre usar una Biblia digital y una Biblia física. Creo que en primer lugar para pastores y luego la congregación. Sí, a veces es necesario por causa de edad que un pastor tenga algo digital. Tal vez ya no ve aún nosotros jóvenes, ya casi no vemos. So a veces es necesario, pero creo que es importante. La letra de Hugo está grande. Sí, Yo la puedo leer desde acá. De aquí puedo leer. Pero creo que sí es importante tener Biblia física en la plataforma, aún si se va a usar algo digital. En cuanto al oyente, la Biblia digital y la Biblia física no es diferente. O sea, Génesis la vas a encontrar en los dos, mismas versiones y todo. Yo creo que el problema ahí entra, es mejor ser sabio en traer una Biblia física a la congregación porque hay menos tentación a la distracción. Es obvio que si tú tienes tu teléfono hay notificaciones, textos y tu Biblia tal vez está al lado de Instagram y Facebook o lo que sea, y hay más tentación de querer abrir eso durante el sermón y desviarte que si tienes una Biblia física. Yo para mí ¿cuál es mejor? No creo que sería ese el sentido, sino uno se conoce a sí mismo, y yo creo que es a veces ser más sabio y traer la palabra, y en parte aprendes mínimo dónde están los libros de la Biblia también. Ese sería. A ver, todos volteen a Zacarías, rápido, vamos. Lo mencionas, yo creo que ustedes lo van a tocar. O sea, ¿qué nos habla cuando el pastor tiene una Biblia en el púlpito? Especialmente en el contexto cual vivimos, porque, o sea, si somos honestos, muchas congregaciones, aún el pastor ya ni tiene púlpito. La Biblia casi nunca no hay una ni referencia a la Biblia. Una vez vi un pastor que tenía su Biblia y luego puso su iPad sobre la Biblia y nunca la abrió. O sea, es como un prop, ya es como algo que te sostiene tu iPad. Pero ¿qué nos habla tener una Biblia en el púlpito? Sí, justamente en la próxima sesión también voy a hablar un poquito de esto, pero no en referencia a esto, pero... Y no tengo acá ninguna Biblia. Bueno, en el celular tengo una Biblia digital, pero no estoy en contra de hecho, yo acostumbro también muchas veces desde mi celular poder buscar algo, también por una cuestión de que puedo hacer referencias cruzadas con otros idiomas y tratar de buscar cosas así. Pero cuando voy al púlpito, en lo personal, yo no predico desde una iPad, de un laptop. iPad, sí, de un dispositivo electrónico. Creo que hay gente que sí lo necesita, creo que hay razones. Conozco pastores que no pueden ver y tienen razón para poder aumentar la letra. Pero creo que hay algo que, justamente, el sermón no es solo mecánica, ¿no? Muchas veces pensamos que yendo al seminario me enseñan todas las herramientas y una vez que yo hago 2 más 2 es 4 y voy a predicar igual que fulanito de tal. No es así. Hay un componente espiritual y también hay un arte a la hora de poder comunicar un mensaje. Y algo que perdemos de vista es a la hora de predicar también. Yo comunico no solo con mis palabras, comunico con mis gestos, comunico con mis ojos, comunico con el tono de voz. Y también hay veces que justamente yo voy a hablar acerca de exaltar la palabra de Dios y no levantar el libro y puedo decir, este es el libro que seguimos, y no levantar y tener la manzanita acá atrás, porque eso no es lo que nosotros exaltamos. Entonces, creo que hay un mensaje detrás de esto. No soy legalista en ese sentido, pero eso digo, tener cuidado porque comunicamos más que solamente con la boca. Y a mí en lo personal me encanta ver al pueblo de Dios buscar en sus Biblias la palabra de Dios, anotar en el margen de la Biblia, escuchar cuando la Biblia se está yendo de página a página. Me molesta cuando yo digo vamos ahí y no escucho nada. Me siento como que si me están siguiendo a mí, no, quiero que sigan el libro, ¿no? Quiero apuntarles al libro. Y hay, en la audiencia hay esa distracción que por ahí estoy, me cae el mensajito de Facebook o me cae el mensajito de que alguien me necesita o lo que sea en el celular y ya mi mente ya está en otro lugar.
Y hoy en día, especialmente ante la era digital, que es una bendición, tenemos que luchar contra las distracciones más y más, porque hoy se ha reducido nuestro tiempo aún de poner atención. Muchos luchan con estar separados de sus celulares, no lo pueden hacer. Incluso conozco pastores que tienen dificultades para cerrar sus cuentas sociales y todo lo demás, y tienen que dejar el celular afuera en otro lugar para poder abocarse completamente al sermón. Hemos perdido eso un poquito, entonces hay algo que comunica. Yo diría, tener el libro en el púlpito diciéndole a la gente lo que me guía a mí no es una plataforma, no es mis propias ideas, lo estoy sacando del libro, quiero que vean acá. Y apuntar de nuevo al libro, y que cuando esté apuntando sea un libro y no un iPad. Creo que hay un mensaje detrás de eso que me dice que tengo una reverencia para la palabra de Dios y que no son solo palabras. La exalto porque es inspirada por Dios. Entonces, en la práctica creo que comunica algo que es importante cuidar. Exacto. Recuerdo la razón por cual los reformadores en el siglo XVI removieron el altar de la misa que estaba delante, mero enfrente, y en vez de tener el altar, pusieron el púlpito. Por eso a veces, de hecho, si ves el púlpito de Calvino que dibujamos ahí en la entrada, es porque estaba hablando de la importancia de la palabra. Cuando la misa nunca les importó, pusieron el púlpito, la palabra de Dios al frente para que la gente diera, esto es lo que necesitamos. Seguimos adelante con estas, ya merito. Para pastores que predican en la etapa de apostasía, una sugerencia, creo que está pidiendo una sugerencia de cómo predicar en una etapa, especialmente como hoy, de apostasía, y él estaba hablando aquí, creo que de Pablo en segunda de Tesalonicenses. Creo una sugerencia para predicar en estos tiempos. Sabemos que estamos viviendo en tiempos así. Bueno, yo creo que es importante saber los tiempos en que estamos viviendo. Como líderes, como ancianos, aún como parte de la congregación, tenemos que estar apercibidos de lo que está pasando, ¿no? Pero volvemos a la importancia de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos señalar y llamar las cosas por su nombre, pero si invertimos más tiempo en estar señalando a todo el mundo, queriendo seguir el ejemplo de Pablo, diciendo, no, Pablo los llamaba por nombre. Fulano y sutano me abandonaron, llamaron más al mundo y se fueron tras el mundo. Pues bueno, es bueno en ciertas ocasiones poder señalar cuando vemos de que, por ejemplo, si tú eres un líder de jóvenes y te das cuenta de que muchos de tus jóvenes están siguiendo a personas que están engañando y que son apóstatas, que algún momento declararon la verdad de Dios y ahora lo comprometieron por la mentira de este mundo y están hablando en contra de Dios. Ahí podemos invertir un poco de tiempo en ellos, orando para que el Señor nos dé sabiduría para poder predicar y exponer la palabra, para que Dios les dé entendimiento y tener conversaciones al respecto. Pero no podemos invertir tanto tiempo a eso porque a veces caemos en eso, ¿no? Como vemos que hay gente en las redes sociales que se dedica literalmente a eso. Creo que lo veníamos conversando ahora cuando recién llegamos de viaje, en donde, claro, se hacen muy famosos porque se dedican a eso, se dedican a combatir la apostasía. Y hacen videos en donde a eso es todo lo que se dedican. Y aparte de eso, a lo mejor son líderes y son pastores, pero la mayoría del tiempo su ministerio público es darle a los apóstatas, a los falsos maestros, a los falsos profetas, y se dedican, eso es su enfoque, y no puedes vivir así. Tu enfoque como líder es la iglesia local. A esa es la que tienes que amar, por esa es la que tienes que entregar y por ella es la que te van a pedir cuentas. Ahora, tú tienes que ayudar a que crezca la iglesia local ministrando fielmente la palabra de Dios, que el Señor te guíe a poder hacer lo que necesita, la necesidad de tu iglesia. Y de vez en cuando, ¿no?, apuntar a lo mejor a que tengan cuidado de escuchar falsos maestros. Segunda de Pedro, si quieres, puedes predicar Segunda de Pedro, ¿no? Segunda carta de Pedro habla mucho de eso. Judas, la carta de Judas, no a lo mejor con nombre y apellido, pero deja que la palabra de Dios cause el efecto en tu congregación y ora por ella, ¿no?
Excelente. Bueno, última pregunta, hermanos. Yo sé que ya va avanzando el tiempo. Una de las preguntas que quisiera personalmente preguntar, porque esto me ayudó a mí al inicio cuando estaba intentando de aprender a predicar, cuando me di cuenta de lo que era exposición bíblica. Algunos modelos que ustedes han visto que han sido fiel durante los años en este tiempo presente. Tal vez pueden ver a alguien de la historia de la iglesia, pero algunos modelos de predicación hoy en día, especialmente en el mundo latino, que pueden sugerir a los hermanos de esta congregación, a los demás, para simplemente conocer. Tal vez no conozcamos a algunos pastores que están siendo fiel a esto, donde podemos aprender de ellos y recibir cómo hacer esto. Sí, de hecho, eso fue lo que me impactó a mí. Lo mencionábamos también en el receso cuando el Señor me concedió el arrepentimiento y fe para creer. Inmediatamente tuve un hambre por escuchar la verdad de Dios. Y alguien que me impactó a mí desde el inicio fue, sé que no es latino, pero el pastor John MacArthur. Fue alguien que tuvo un impacto tremendo desde el principio. Recuerdo a los 15, 16 años escuchando los mensajes hasta las 2, 3 de la mañana llorando, porque decía, ¿cómo es que me perdí todos estos años esto? Y veía que el hombre trazaba la palabra de Dios y dejaba que no traía ninguna concepción de él, era solo la Biblia. La Biblia, y todo argumento fluía de manera lógica y era la Biblia, y además de eso le añades después, cuando lo conoces, los años de integridad. Entonces, un hombre que ha permanecido fiel, otra vez otro componente que ya no está de moda, la fidelidad. Hoy nos sale una oportunidad, es más grande, vamos a ese lugar. El hombre se ha mantenido fiel por más de 50 años en el mismo lugar, haciendo lo mismo todos los días, y el hombre, si tú tienes el placer de sentarte y conversar con él mismo lo dice. Yo hago lo mismo todo el tiempo, es monótono en sí su estilo de vida, porque hace esto este día, hace esto, y ya tiene todo organizado y estudia sin comprometer o sin dejar de lado otras responsabilidades que tiene, porque tal vez es el hombre más ocupado que conozco. Pero digo, esa precisión, ese amor por la verdad y dejar que el texto hable, fue algo que a mí me cautivó desde el inicio, al punto que fue lo que me llevó a mí a estudiar griego y hebreo. Fue lo que digo, este hombre está constantemente referenciando palabras y, oh, wow, quiere decir que esto se puede traducir de esta manera. Yo quiero saber eso. Quiero hablar con autoridad, porque quiero dejar que el texto hable, según la intención del autor. Entonces, para mí, de los que viven hoy, todavía tenemos el agrado de escucharle, es como, cada vez que habla, tú sabes lo que va a decir, porque lo ha estado diciendo por 50 años. No es que te va a salir con algo nuevo, porque el hombre ha sido fiel a decir lo mismo, y no es que, ahora esto suena bonito. No, él no se ajusta con nada, pero también cuando lo conoces en persona, es el hombre más amoroso, down to earth, tal vez que he conocido. Se acuerda tu nombre, te pregunta por la familia. Hay cosas que tú dices a ese nivel. Yo conozco otros pastores que conocen así. Entonces, para mí él es uno de los héroes de la fe que hoy tenemos el privilegio todavía de escuchar. No es latino, pero Luis Contreras lo traduce. Un mexicano. Ahí está. Yo creo que, otra vez, de vuelta a la iglesia local. Yo creo que vamos a tener que hacer una conferencia de eso, de vuelta a la iglesia local. Yo estoy seguro que la gran mayoría de los que estamos aquí, por más que admiremos a hombres predicadores de esta época, tengo muchos nombres de República Dominicana, hermanos de otros países, de aquí de los Estados Unidos, pero muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a poner las manos en el fuego por ellos. Estoy seguro porque hay un factor que es muy importante, que lo acaba de tocar Lucas, que es poder ver el ejemplo de ellos en primer lugar. O sea,
al lado de ellos. Yo podría hablarte de los hermanos que están a mi alrededor, ¿no? Porque trabajo con ellos, porque vivo con ellos, porque veo su ministerio, ¿no? Puede que a lo mejor otros hablen más bonitos, puede que otros sean más famosos, más conocidos, pero no puedo dar un testimonio 100% fiel más allá de lo que escucho un momento en una conferencia o en un momento en el internet. Entonces, si yo pienso en gente que yo podría recomendar, lo recomendaría, por supuesto, a Lucas, a Roberto, a mi pastor, el pastor Henry, a Pastor John, que también es mi pastor, a Luis Contreras, a Josías Grauman. Y no estoy diciendo que sean los mejores. Yo quiero que me entiendan algo. Ellos son mis líderes y son mis pastores. Entonces, yo he visto su ejemplo, como lo veíamos hace un momento, y por eso puedo dar testimonio, ¿no? No es que sean perfectos, no es que estén libres de pecado, pero es que están viviendo lo que están enseñando y que yo puedo decir con confianza, a pesar de cualquier otra cosa, de que son gente que está en la lucha queriendo agradar al Señor y ser fieles al texto. Entonces, por eso la importancia de la iglesia local, por eso la importancia de tener esos vínculos y esos acercamientos a nuestros pastores. Eso me gustaría aclararlo y yo creo que así me gustaría dejarlo. Sí, estoy de acuerdo con Hugo. En mi caso yo diría Jonathan Gallardo. Un aplauso, ¿por qué no? Los de la iglesia. Que semana tras semana nos trae la palabra del Señor, verso por verso, fiel al texto. Y tenemos que regresar a ahorita lo que está diciendo Hugo, y lo hemos mencionado ya, de apreciar al pastor que Dios nos ha dado, al pastor de nuestra congregación. También podemos mencionar otros nombres en inglés y español, pero yo quiero dejar también así. Bueno, amigos y hermanos, muchas gracias por este tiempo. Démosles un aplauso aquí a nuestros hermanos. Muchas gracias. Voy a cerrar en oración. Vamos a ponernos de pie. Voy a cerrar con una oración. Y si no contestamos tu pregunta, pueden venir después de la última sesión para preguntar también. Y muchas gracias a Jonathan y Sara Jerez que están con nosotros. Den un aplauso a ellos. Ellos ahorita van a pasar un tiempo otra vez nos van a dirigir en la adoración. Ellos muy amables vinieron, tomaron de su tiempo para estar con nosotros dirigiéndonos en la adoración. Muchas gracias, Jonathan, muchas gracias, Sara. Pero vamos a orar para cerrar esta sesión y ahorita nos metemos en un tiempo de adoración. Padre, gracias por ayudarnos a entender la importancia de la exposición bíblica a través de personas, Padre, que han sido fiel, que han sido probados aún en sus propias congregaciones. Gracias por sus vidas, gracias por la vida de Lucas, por la vida de Hugo, por la vida de Henry que has puesto en sus congregaciones para que ellos abran el libro y dejar que el texto hable. Gracias por sus vidas. Padre, y oramos que en estos tiempos sigamos escudriñando nuestro propio corazón, el deseo de amar tu palabra y dejar que tu palabra misma nos descubra y nos cambie y nos deje una huella en nuestro corazón que marcará nuestro ministerio, nuestra vida cristiana. Dios, ayúdanos, Espíritu Santo, ayuda a las congregaciones representadas en este lugar. Santifícanos por medio de tu palabra en Cristo Jesús. Amén.